Abriremos las Escrituras en el libro de 2 Corintios, los capítulos 8 y 9. En el último canto, una de las partes del canto decía que Dios está con el quebrantado de espíritu. Y sabe, hay dos cosas que vienen a mi mente cuando pienso en una persona quebrantada. Una de ellas es que hay veces hay quebranto en el alma, y este quebranto siempre creo que puede ser trazado a su origen en el pecado. El pecado quebranta. El pecado quebranta. Siempre trae algún dolor, siempre trae algo. Pero hay un sentido positivo del quebrantamiento, y es el que la canción dice: el de estar quebrantado o humillado delante de Dios. Y Dios ciertamente dice que Él da gracia a los humildes, mas resiste a los soberbios. Y no hay forma más práctica, amados, de ser personas quebrantadas en este instante delante de Dios, que disponer nuestros corazones a ser humildemente sumisos a su palabra y a no hacer rebeldes y rechazar la palabra de Dios. Así que muy bien, agradezco al Señor por la selección de cantos que hemos tenido. Ha sido un tiempo muy, muy bendecido. Y ahora vamos a continuar con esta fiesta, por decir así, dentro de los siguientes minutos, pues yendo a las Escrituras. Y permítame orar y encomendar esto al Señor. Yo no sé usted, bueno, yo sí sé en realidad. Yo sé, usted necesita, como yo necesito en este instante, de la obra del Espíritu Santo para poder entender, para poder estar a su total disposición, para poder pues explicar la palabra. Así que necesitados, vayamos pues al Señor. Padre, con una conciencia de nuestra necesidad, es que nos acercamos a ti para pedir que por medio del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, en esta mañana tanto yo como mis hermanos aquí presentes seamos empoderados para poder entender las Escrituras, explicar las Escrituras, darles el sentido correcto a las Escrituras, de forma que no haya desvío ni a derecha ni a izquierda. Más aún, también hay entre nosotros aquellos que aún no tienen personalmente el regalo de la vida eterna. Y te queremos pedir por aquellos que están con nosotros presentes en esta mañana, para que también tú por tu Espíritu los lleves al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesús. Esta es una obra divina y soberana. Pero te pedimos que tú tengas compasión y misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, aquellos de nosotros que ya hemos sido salvados. Padre, para que oyendo la palabra crean en Jesús, clamen a ti y sean salvos. Te pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Les quiero pedir una vez más también que me disculpen. El domingo pasado, una vez más fue traído a mi atención que algunos de ustedes tratan de tomar notas y de seguir lo que digo, pero hay veces hablo tan rápido que no pueden escribir o no pueden tomar notas. Y la verdad es que es un hábito duro de romper en mí. Espero que no sean muchos de ustedes los que se encuentran en esa situación. Quiero a veces hablar más pausadamente, pero teniendo el reloj enfrente mío, viéndoles las caras a ustedes que se desmayan de hambre,
y sabiendo que estoy abusando ya del tiempo y de vuestra paciencia, hay veces simplemente se me acelera la lengua y trato de buscar que terminar al menos con un cierto sentido de lo que hemos iniciado al principio de la enseñanza y de la exhortación. Pero voy a tratar, esa es una buena razón para que ustedes estén orando, continúen orando por mí para que pueda tener esa facilidad y esa habilidad de poder hablar de forma que todos puedan entender. La audiencia es variada, hay niños y hay personas adultas. Hay personas que han recibido una instrucción en la escuela, otros universitaria, hay otros que tienen un vocabulario más grande que el de otros, hay algunos que pueden poner en sus mentes conceptos con facilidad y otros que tienen que darles muchas ilustraciones para entender las cosas. Es un reto cada vez que se habla a un grupo variado. Así que más aún pues entonces la necesidad de que el Señor abra nuestro entendimiento, ¿cierto? Y que todos podamos comprender y todos podamos ser beneficiados. Así que cuento con ustedes, amados. Y yo también le pido a Dios lo mismo, por si acaso. Yo quiero que usted sepa que yo le pido a Dios eso continuamente. Bueno, estamos viendo lo que la semana pasada titulé Gracias a Dios por su don inefable, y está basado indudablemente en lo que 2 Corintios 9 dice. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué les parece? Muy original el título que le puse. Nada original en realidad. Es que a veces la verdad los mejores títulos son aquellos que encontramos a veces de la misma escritura. Les expliqué que la palabra don significaba dádiva, presente o regalo. ¿De acuerdo? E inefable significa algo que no puede ser expresado con palabras. Y llegamos a la conclusión de que no se puede referir a ningún otro don sino a Jesucristo mismo. Y ciertamente que Jesucristo es el regalo más excelente que Dios nos ha dado. Y luego les expliqué mi punto de partida. Estábamos el domingo pasado empezando a hablar acerca de ofrendar. Y les puse que probablemente usted caía dentro de uno de 3 grupos de personas. Que quizá que usted es de aquellos que ofrendan y con ello buscan que adorar a Dios, glorificar a Dios. Y les dije que mi deseo era que si ustedes eran de este tipo de personas, que ustedes puedan crecer aún más y abundar aún más en ello, con el resultado final de darle más gloria y más adoración a Dios. Quizá también dije, pues usted o yo podemos ser los hermanos que tenemos ciertas nociones, ciertos conocimientos de la enseñanza bíblica del dar ofrendas, pero quizá no es un conocimiento completo, total, o quizá hay algunas cosas que le han enseñado que no son exactamente algunas de las escrituras. Y esto puede llevarle a usted a dar una ofrenda en forma irregular, hay veces en una forma muy mínima. Y es mi deseo que si usted es uno de ellos, que este mensaje le ayude a crecer y madurar también su entendimiento y práctica de dar ofrendas, de forma que usted crezca una vez más en su adoración y en la participación de dar gloria a Dios. Quizá usted es un hermano que le han enseñado mal acerca de lo que la ofrenda es. Definitivamente le han enseñado mal. O quizá que usted ignore completamente acerca de ello. Y esto de alguna manera le está llevando a no tomar parte de una de las bendiciones por las cuales usted puede adorar y glorificar en forma práctica a Dios. Y es mi deseo que este mensaje le ayude a comprender la bendición que usted está perdiendo, dejando de lado la oportunidad de dar a Dios gloria y adoración. Y por eso es que creo, estoy convencido que sean niños, jóvenes, adultos o ancianos que se pueden beneficiar. Y quizá uno dice, los niños, sí, porque por ejemplo, una de las cosas que Silvia y yo buscamos que hacer con los pequeños, y Jesús y Cristina, que ya están grandes, lo saben, y Verónica y Daniel lo están aprendiendo, es que, por ejemplo, ellos les damos propinas o les damos algún dinero, ¿cierto? Usted en casa quizá tiene ciertas asignaciones por las cuales le da un dinero o les da una propina. Y les enseñamos desde que eran niños a que saquen lo primero para el Señor, la primicia para el Señor. No de lo último, no de que piensen primero cómo es que ellos quieren gastar su dinero, sino que lo primero que venga a su mente es sacar algo para el Señor. Y entonces desde niño que tiene la bendición de estar en la iglesia, puede ser enseñado hacia ello.
uno puede ser enseñado. Así que creo que niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos se pueden beneficiar. Porque de alguna manera, si está usted comiendo y está viviendo en algún lugar, de alguna manera usted está recibiendo la bendición de Dios de la provisión. Y entonces, en cada una de esas veces que usted recibe eso, usted tiene la oportunidad de poder ofrendar. Vimos que el ejemplo supremo de dar era Dios mismo. Dios dándonos a su Hijo, dándonos el don inefable, es el ejemplo supremo para dar. Y entonces les dije que lo que primero debiésemos de pensar al pensar en una ofrenda es pensar en Dios. Y es pensar en Dios dándonos a su Hijo. Y cuando nosotros pensamos en Dios dándonos a su Hijo, venía a la mente algunos pensamientos acerca de Dios y de su persona. Uno, cuán generoso es Dios. Cuán generoso es Dios. Dios nos ha dado con una generosidad sin par, verdaderamente inigualable. Y les dije, puede haber algo en la Tierra o, hey, vayamos fuera de la Tierra ahora que la NASA está mandando todas estas naves para explorar, buscando cosas por todo el universo. Hey, pongamos todo el universo junto. Podemos, si recolectamos todo el universo junto, dar algo que sea tan valioso como lo que Dios el Padre nos ha dado en la persona de Dios el Hijo. Y la conclusión lógica es: jamás podremos llegar a dar algo tan valioso. Jamás podremos llegar a ser tan generosos como Dios. Pero también cuando pensamos en Dios, pensamos de que Él nos dio el regalo de su Hijo y lo hizo esto por amor. Lo hizo por amor, y solo el amor motivó la dádiva de su Hijo. Y el dar a su Hijo es una demostración tangente, clara e irrefutable del amor de Dios que tiene por aquellos que Él ha escogido, por aquellos que Él ha elegido. No hay otra demostración más grande que esa. Romanos 5:8 dice: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros éramos todavía pecadores. Además, también contemplamos un tercer pensamiento acerca de Dios, que Él lo hizo voluntariamente y que lo hizo para hacernos un bien. Dios lo hizo para hacernos un bien. Y también vimos, en cuarto lugar, que lo que Dios nos dio fue costosísimo. Dios, vemos por la Escritura y lo vemos también aquí, Dios creó muchas cosas y creó dos tipos de seres. Creó a los ángeles y creó a los seres humanos. Dos seres racionales me refiero, ¿de acuerdo? Ángeles y seres humanos. Y otros seres también inferiores, ¿de acuerdo? Todos los animales, los monstruos marinos, todos los peces, todas las aves, incluso en el mundo vegetal también. Pero entre los seres inteligentes, dentro de los ángeles, incluso habiendo dentro de ellos gradualidad, algunos son ángeles, otros son arcángeles, otros son serafines, y dándonos la Biblia a conocer de que tienen una cierta importancia y un cierto rango entre ellos. Dios no tomó al más excelente de los ángeles para enviarle a Él como Salvador. Él envió a su propio Hijo. No hay nada más costoso. No hay nada más costoso para Dios el Padre que haber dado a su Hijo. Y lo hizo voluntariamente. Lo hizo por amor. Muestra su generosidad. Y entonces concluí en esta sección de introducción que pues cuando nosotros vamos a ofrendar, la Biblia nos enseña que para ofrendar debemos de pensar en Dios, en su don. Esto lo que va a hacer es que nos va a poner a nosotros, nos va a poner en la actitud adecuada para ofrendar. La actitud adecuada para ofrendar. Va a haber que llevarnos a pensar y a imitar a Dios al dar una ofrenda. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo en los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. El contexto habla de una ofrenda. Era una ofrenda para los santos. Y en este caso no era para personas muertas. Si usted tiene un contexto católico romano, no habla de personas que ya nos han precedido, no. Está hablando de personas cristianos que estaban vivos, pero que estaban pasando por una necesidad muy grande en la región de Palestina, en la región de Judea, en Jerusalén.
Y entonces el apóstol Pablo, sabiendo la gran necesidad financiera que había allí de otros cristianos, pues enseñó en las iglesias de Macedonia y de Acaya, que es Corintio, y de Galacia y otras regiones más, a que ellos colaborasen con una ofrenda. Ese es el contexto directo. Pero aquí, de esto de Acaya, que se habla de ofrendas en realidad, de acá nosotros podemos extraer los principios de cómo el cristiano es enseñado a ofrendar. Amados, ofrendar no es algo que nos viene automáticamente. Ofrendar es algo que tenemos que ser enseñados para hacerlo en una forma que trae alegría al corazón de Dios. ¿Qué le parece? No se trata de enseñar ciertos porcentajes, como algunos lugares hacen, sino que se trata de enseñar al creyente la actitud, la disposición, cómo debe estar nuestra alma al dar. ¿Cómo debe estar nuestra alma al dar? Y entonces, pues, a través de los capítulos 8 y 9, nosotros vemos los principios para dar basados en el dar de Dios. Hasta el momento todo esto tiene sentido, es lógico lo que le estoy diciendo, ¿ah? ¿Sí? ¿Tiene un hilo lógico de pensamiento? Pastor Juan, usted que es un gran filósofo, ¿está todo concatenado adecuadamente? ¿Sí? Gracias, Pastor Juan. Si tengo su sello de aprobación, estoy bien entonces. Entonces, principios para dar basados en Dios, en el dar de Dios. Y vimos el primero, que es, bueno, Dios es generoso, también Dios nos dice que demos con generosidad. Pero ¿sabe qué? No voy a hablar en términos abstractos, bueno, ser generoso y definir solamente generosidad. Lo que hice la semana pasada fue decirle sí, lo que es generosidad con largueza, con liberalidad. Pero vimos esto en la práctica y vimos que cuando uno da con generosidad, esto permite dar aún cuando hay pocos o escasos recursos, o aún cuando se está enfrentando tribulación. Hazme un favor, María. Allí en mi bolso hay una Biblia de la traducción lenguaje actual. Voy a utilizar probablemente esa traducción en alguna. ¿Me la puedes pasar, por favor? Y les voy a leer el pasaje de 2 Corintios 8, 2 y 3, que la semana pasada se los mencioné. Muy amable, gracias. Que se los mencioné de la versión Reina Valera, pero déjenme leérselo como dice la versión lenguaje actual. Dice: estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Esto es lo que les vengo diciendo. Generosidad permite, aun cuando hay dificultades, tener gozo y participar en ofrendar. Dice, estas iglesias, las de Macedonia, y si usted quiere saber la aflicción que ellos pasaron, lea Hechos, capítulo 14, 15, 16. Y si usted va a ver la aflicción de las iglesias del norte de Grecia, ¿ok? Dice, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y dice, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Esa traducción me parece súper chévere porque como que encapsula lo que estamos acá viendo de cómo Dios mismo da. ¿Okay? La generosidad no nos limita, porque estamos quizá apretados en el presupuesto, no nos limita a dar. Y esto cuando lo traducimos entonces en términos prácticos significa, ok, tú dices, bueno, pero mira, ve, no me alcanza. En realidad no se trata de eso. Mira, conocí una familia que, por ejemplo, cuando empezó a aprender de estas cosas, esta familia tenía 2 automóviles y tenía 2 automóviles en cuotas. ¿De acuerdo? Como muchos de nosotros tenemos nuestros automóviles en cuotas. Entonces, cuando miraban su presupuesto, todo el presupuesto estaba tomado. Y esta familia venía de un contexto católico romano. ¿De acuerdo? Venía de un contexto católico romano. Entonces, viniendo ese contexto, lo único que entendían por dar es si hay monedas sueltas en el bolsillo, por ahí $1. Bueno, cuando pasa en el plato, para tirarlo ahí. ¿De acuerdo? Tirar las monedas, tirar el $1 o $2 o el $5. Si sentía muy generoso, $20 tiraba ahí. ¿Ok? Y entonces ese era el contexto de esta familia, y cuando escuchan esto dicen, se pusieron a pensar. Yo conocí esta familia y sé que lo que pensaron era lo siguiente. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Mira, acá tenemos 2 autos. Y se puso a conversar el esposo con el esposo y dice, ¿necesitamos los 2 autos? Y se pusieron a pensar, ¿sabes qué? No, porque la mayor parte del día uno está parado. Pues ¿sabes qué? Esta es una oportunidad de poder dar gloria a Dios, de poder dar algo a Dios.
Y no lo estamos haciendo porque miraban su presupuesto de arriba para abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y no salía de ningún lado para dar. No salía de ningún lado porque todo estaba tomado, como quizá el presupuesto de muchos de nosotros, ¿cierto? Todo está tomado, ¿no? O sea, no hay para dar, no alcanza. Esta familia decidió vender uno de sus autos. Porque no lo necesitaban en realidad. Cuando se pusieron a sacar la cuenta, no lo necesitaban. No era algo indispensable. No era algo que hubiese de alguna forma restado a su vida. Se convirtió sí en una inconveniencia en ciertos momentos. Pero no hay que confundir estar inconvenido en ciertas instancias con estar necesitado. ¿De acuerdo? Son cosas distintas, ¿es así o no? Entonces lo que esta familia hizo fue que justo coincidía, dicho sea de paso, que las cuotas que eran muy similares de los dos autos, era justamente lo que ellos en su corazón tenían, que querían darle al Señor. Y entonces, a costo de su inconveniencia, y no una inconveniencia continua ni de todos los días, pero de su inconveniencia en ciertas ocasiones, vendieron un auto. Y entonces liberaron los fondos para poder ofrendar. Y es por eso, amados, que cuando uno piensa en la generosidad, que Dios dice es generoso, Él da en una forma, dice, inigualable, ¿de acuerdo? Dios lo que hace es que Él te da una forma inigualable, ¿ok? Que no puede ser, tú no puedes jamás dar tan generosamente como Dios ha dado. Yo no puedo jamás dar tan generosamente como Dios ha dado. Y entonces, buscando que ser como Él, uno jamás puede llegar a ser tan generoso. Y ¿sabes qué? Esta familia hizo eso. Y mira, que yo sepa, nunca se quejaron de que tuvieron un auto menos. No, o sea, siguieron viviendo. De lo que sé de esta familia, nunca tuvieron nada que les faltó. Nunca. Pero sí empezaron a gozar de una forma especial, de un gozo particular, de poder dar algo al Señor. Y vimos que Dios busca que promover la generosidad. Él incentiva la generosidad. Él quiere que nosotros crezcamos en generosidad. Y esto nos lleva a otro punto dentro del mismo tema de la generosidad, o que nos lleva a otro punto, que jamás llegamos a ser tan generosos como podemos serlo mañana. O sea, siempre hay que podemos crecer en generosidad. Y yo me acuerdo una enseñanza que aquellos de ustedes que vienen ya años conmigo, que quizá ustedes escucharon, si son tan viejos como yo, ustedes quizás se recuerdan de una historia que contó el pastor Carlos Vera. Cuando Carlos Vera enseñó acerca del dar, él contaba la historia del señor Letourneau. El señor Letourneau, quizá ahora no es conocido, pero en los 50s, o sea, más de 60 años atrás, ¿ok? El señor Letourneau era un magnate, era un creyente también. Y él tenía en su corazón el buscar ser generoso. Él tenía una empresa que lo que hacía eran equipos de carga pesada, tipo Caterpillar. Y él estaba muy activamente con sus equipos en Latinoamérica, en el Perú, por ejemplo, en Colombia también. Y hubo un pueblo en la selva del Perú que lo llamaron Tornavista, ¿ok? Tornavista, en honor de Letourneau. Usted diga a los peruanos cómo están, ¿verdad? De Letourneau a Tornavista, no lo sé, pero pusieron el nombre Tornavista. ¿Por qué? Porque se beneficiaron mucho con la obra de sus equipos. Y entonces, en honor a Letourneau, le pusieron a una ciudad, a un pueblo, Tornavista. Y la historia va, aquellos que le conocían, no por él, no es que él divulgaba esto de lo que tengo entendido, pero sino que la historia va de que aquellos que le conocían supieron de que él tenía en su corazón los incentivos de que, como les dije, que Dios acá promete, ¿cierto?, el darte más para que puedas dar más. No el darte más no dice acá la promesa de que para que tú puedas vivir cada vez gastando más para ti mismo. Que es lo que el movimiento de fe y movimiento de prosperidad dice, ¿ok? Ellos lo enfocan todo, cuánto más ahora tú vas a poder gastar, cuánto más ahora tú vas a poder comprar, cuántas joyas lindas más, cuánta ropa más, cuánto auto más, cuánto casa más, cuánto todo esto más, para ti,
¿Ok? Pero no, como explicaba la semana pasada, este principio Dios le pone ciertos límites y habla de que Dios, dice, Él ve que tú estás buscando ser generoso y que tú estás dando generosamente, y dice, Él te va a dar más para que puedas seguir dando más generosamente. Y te va a dar más para que tú puedas dar más generosamente. Y te va a dar más para que tú puedas dar más generosamente. Una y otra vez. Y es una promesa en realidad. Es una promesa. El Señor le turnó, como contaba Carlos la historia, dice que llegó un momento en que Él empezó a dar, y Carlos lo explicó así, aquellos de ustedes que estuvieron conmigo en aquel tiempo se recordarán, dijo, Él empezó dando 10%. Y luego, conforme Dios le dio más, dije, voy a subir ahora al 20%. Y conforme el Señor le dio más, dijo, voy a subir al 30%. Y conforme Dios le dio más, subió al 40% sus ofrendas. Y conforme Dios le dio más, subió al 50% sus ofrendas. Y conforme Dios le dio más, subió al 60%. Y conforme Dios le dio más, subió al 70%. Y conforme Dios le dio más, subió al 80%. Y llegó, de acuerdo a como Carlos nos lo contó, que llegó hasta el 90%. Dice, cuando tú veías al hombre, el hombre vivía, en realidad tenía un estilo de vida bastante elevado. Pero eso era el 10% de todo lo que recibía. Porque el 90% él se despojaba de ello. Lo daba. Y muchas iglesias fueron construidas, muchas personas fueron se les dio la posibilidad de llevar el evangelio, ¿no? Muchos fueron ayudados, muchas obras de bien se hicieron, ¿no? Y una vez más, Dios incentiva la generosidad. Dios incentiva. Y déjenme leerles la porción bíblica en la versión, una vez más, que les he leído el lenguaje actual. Estoy leyendo 2 Corintios 9, del 6 al 11, que dice así. Dice así. Acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. Ahí hay libertad. Una vez más, como le dije la semana pasada, no hay porcentajes. Y como les dije, muchas veces ha venido a mí el comentario de decir, ese es nuestro punto débil en la iglesia. Por eso es que estamos con déficit, dice. ¿No? ¿Por qué? Porque no estás enseñándole a la gente que dé 10%. ¿Ves que si me dicen dónde la Biblia me enseña que tengo que decirle a ustedes que ustedes deben dar o que debo dar 10%, entonces se los digo, pues. Pero si la Biblia no enseña eso, ¿cómo puedo yo enseñar eso? ¿Ah? ¿Cómo puedo yo enseñar eso? Pero mira lo que dice acá. Cada uno cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. ¿Es lo que les vengo diciendo, sí o no? Dice, los hará ricos para que den más. Los hará ricos. Dice, vuestras necesidades van a ser cubiertas, pero les va a dar un exceso para que puedan dar ese exceso para la causa del reino de Dios. Así que Dios incentiva nuestra generosidad prometiendo que nunca seremos generosos al punto que Él nos deje de dar más provisión para seguir creciendo en nuestra generosidad. Nos va a dar para que crezcamos en generosidad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? El problema muchas veces viene en que nos confundimos con esa y nos da más y decimos, ahora tengo más para mí. En vez de aplicar un segundo principio,
que lo vimos la semana pasada, que es proporcional y sistemático. Ese fue el segundo principio que vimos la semana pasada. Es proporcional y sistemático. Y esto lo vimos en 2 Corintios 8:3, donde dice que ellos han dado conforme a sus fuerzas. Y también en 1 Corintios 16:1 y 2, donde dice que cada primer día de la semana cada uno ha de poner algo aparte según haya prosperado. Y les traje la atención a las frases conforme, cada primer día de la semana y según haya prosperado, y de ahí podemos ver que nosotros sacar los principios de que nuestro dar debe ser proporcional y sistemático. La Biblia jamás dice que tú y yo tenemos que dar al punto de quedarnos en necesidad, como en muchos lugares lo dicen. En muchos lugares lo dicen. Quizá nos llega a un punto donde, mientras que tengamos lo suficiente, como por ejemplo en una oportunidad les puedo decir esto, que para mí fue un ejemplo brutal. Un día estaba en la ciudad de Iquitos y me dijeron: hermano, ¿puedes ir a llevar la palabra? Hay una comunidad que está acá cerca. Y para llegar tuvimos que manejar en mototaxi como 20 minutos, ¿ok? Y ya estábamos fuera de la ciudad y luego caminar un poco para llegar ahí a la comunidad. Y la iglesia era una iglesia de unas bancas rústicas de madera. Las paredes eran de madera y el techo, se ve que tenían dinero, era de metal, calaminas de metal. No todo estaba techado. ¿Ok? El púlpito era un púlpito rústico de madera. El piso era de barro, de tierra, compactado. Y ahí estaba el pueblo de Dios adorando. Doy la enseñanza y luego de eso se me acercan unos hermanos y me entregan una ofrenda monetaria. Y me puse a pensar. Y déjenme decirles, era el equivalente probablemente de como $20 o $30. Y allí habían un grupo, la mayor parte de ellos eran niños. Y a diferencia de nosotros aquí, amados, los niños no es allá como que reciben propinas, ¿ok? Y si hay jóvenes, muchos de ellos no tenían trabajo en ese entonces. Ahora la situación ha mejorado, pero en ese entonces sé que no había mucho trabajo. Incluso los adultos, muchos de ellos pueden trabajar un número de meses del año y otros no. Y acá tenemos gente que está familiarizada con esa zona. ¿Es así o no, Sonita, Aldo? ¿Sí? Ok. Tengo testigos, ¿ok? Lo que dieron fue aproximadamente en aquel entonces el equivalente de como una semana de trabajo para alguien. Una semana de trabajo. Amados, si eso no es el de dar generosamente, amados, si eso no es el de dar ofrendas que van más allá aún de su capacidad para dar, ¿es así o no? Es una, y dicho sea de paso, se los digo, ¿saben por qué? El apóstol Pablo le dijo a ellos: les cuento cómo los hermanos en Macedonia, le dijo a los corintios, cómo los hermanos de Macedonia Dios está obrando en ellos para que ustedes también se motiven a ello. Se los cuento a ustedes cómo los hermanos de Iquitos dieron para que ustedes también se motiven a ello. ¿Ok? Mire, amados, dar proporcionalmente y dar sistemáticamente habla de dar en proporción a. Dios no quiere jamás de que te quedes sin nada. Eso no es el propósito de Dios. Pero sí proporcionalmente, según haya prosperado, conforme a cómo ha sido provisto. El según y el conforme habla en proporción a. Una vez más, no hay porcentajes. Pero sí te dice: sé generoso, hasta el momento, como hemos visto, y hazlo según lo que Dios te ha provisto. Y usted y yo fuimos llamados entonces a pensar: ok, cada vez que usted recibe algo, usted hizo un trabajito y le dieron $20, usted recibió algo allí. Es una oportunidad para ofrendar. Usted hizo un gran trabajo y recibió 2,000. Ahí tiene usted también una oportunidad. Del pequeño y del grande, del salario fijo,
de la pensión, de cualquier cosa, de una herencia, de cualquier cosa, un regalo. Cada una de esas formas es una prosperidad que Dios le está dando, es una provisión que Dios le está dando. Y de todas y cada una de ellas usted tiene la oportunidad, yo tengo la oportunidad de poder dar una ofrenda. Y esto entonces lleva a que usted y yo nos sentemos y saquemos cuentas. Ofrendar no debe ser algo mecánico. Oye, ¿escribiste el cheque de la ofrenda? Uy, no, me olvidé. ¿Y hace cuánto te olvidaste? Ya van 3 meses. No se trata de, voy a poner al día mis ofrendas. Doy 100, 100, 100, 100, ok, acá está el cheque de 300. No. Conozco una persona que hablaba conmigo no hace mucho y que me decía, mira, yo saco mi cuenta de lo que he hecho en la semana y saco mi ofrenda. Saco mi ofrenda. Y está muy bien, eso es bíblico. Eso es bíblico. Y según cada uno ha sido prosperado, dice, ponga algo aparte. ¿Y con qué regularidad? Dice, conforme cada uno ha sido prosperado. Si tú recibes algo semanalmente, pues semanalmente tienes la oportunidad de dar. Quincenalmente, pues quincenalmente. No tienes una misma fecha porque tú trabajas, como en mi caso, por ejemplo, yo tengo, sí, ustedes me dan a mí, la iglesia me da a mí un salario mensual. ¿Es cierto? ¿Me lo dan? Y yo también tengo ingresos por parte de el trabajo que yo tengo, pero la naturaleza de mi trabajo es que yo no tengo un cheque cada quincena. O sea, a mí no me pagan los 15 y los 30, porque el jefe que tengo, como lo he hecho por muchos años, el jefe que tengo, a veces es medio duro conmigo. ¿Ok? A veces mi jefe me paga y a veces mi jefe no me paga. ¿Ok? Porque esa es la naturaleza de trabajar en su propio negocio uno. ¿Cierto? No me asegura mi jefe, no me asegura. Mi otro jefe, el jefe supremo, ese sí me asegura que va a tener todas mis necesidades cubiertas. Y acá estoy para testificarles que ha sido así. ¿Ok? Yo doy testimonio el primero de decir, nunca me ha faltado nada. De que vine al Señor, nunca me ha faltado nada. Y antes de venir al Señor, tampoco nunca me faltó nada en su misericordia, aun cuando yo no era de Él. ¿De acuerdo? Pero cuando recibo por lo de la empresa, pues también es una oportunidad para dar. Todas y cada vez que usted y yo somos prosperados en algo, es una oportunidad para darle al Señor. Y esto debe ser hecho pensando cada domingo. Por eso dice, cada primer día de la semana, cada uno vea. O sea, cada domingo es un momento en la mañana. Antes, bueno, a veces prendemos la TV, a veces, pero no, o ya desde el sábado. Por ejemplo, Silvia y yo, hay veces desde el día sábado vamos pensando en estas cosas. Mañana es el domingo. Oramos, Señor, prepara nuestra mente, nuestros corazones. Una de las cosas que viene a mente a veces es, ok, ¿qué es lo que el Señor ha prosperado? Y vamos preparando la ofrenda desde allí, antes de venir acá. Ustedes también lo pueden hacer. Ustedes también. Así que debe ser sistemático y debe ser proporcional. También vimos de que dar ofrendas es algo de dar valor, algo de valor. Y vimos pues cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3 que ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esto una vez más en imitación de Dios nuestro Padre, que nos dio lo más valioso, lo más costosísimo, que nos dio a su Hijo. O el ejemplo de esta familia que les conté, ¿no? Que lo que hizo fue que vendió uno de sus automóviles. ¿Le costó? Sí. Una inconveniencia, pero les costó algo. Y sí, la verdad, a veces uno quizás le viene a la mente todo lo que uno podría hacer con el dinero que uno da al Señor, pero inmediatamente eso debe ser cortado inmediatamente, porque es un pensamiento pecaminoso pensar así, pienso. Es mi opinión personal, déjeme decirle. Pues qué privilegio más grande es el poder dar una ofrenda. Es un privilegio. Y ese es el cuarto punto. Ahí vamos a retomar entonces. Dar ofrenda es el privilegio que nos permite buscar el bienestar y la bendición de otros y no el bienestar propio. Dar ofrenda, se lo repito, es el privilegio.
y estoy acá usando la palabra privilegio, que nos permite buscar el bienestar y la bendición de otros y no el bienestar propio. 2 Corintios 8:4 y versículos 8 al 9 dice así: pidiéndonos, 2 Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. O sea, no es una palabra que yo estoy utilizando, ¿ah? O sea, si algo, solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Dice, se los repito, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, de las iglesias de Macedonia, también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y con esta última frase, que la tengo yo subrayada en mis notas, es que recalco el punto de que uno tiene el privilegio de dar para el bienestar de otros. Y una vez más, ¿el ejemplo quién es? Jesucristo. Jesucristo dice, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos pobres espiritualmente, pudiésemos ser ricos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que otros, ustedes y yo, para que nosotros, siendo pobres, podamos ser ricos. ¿De acuerdo? Y entonces el principio es este, de que dar es un privilegio. Por favor, yo quiero, déjeme ver aquí, esta no la chequeé previamente, pero debe estar acá traducida de una forma que creo que va a ser beneficiosa. 8:4 dice así: y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Nos rogaron. Y les decía la semana pasada que en muchos lugares entonces va la llamada de atención. Oigan, ¿cómo es posible que no estén dando ofrenda y todo lo demás? No. A esta iglesia de Macedonia nunca jamás tuvieron que decirles nada. Aparte de la enseñanza que recibieron del apóstol Pablo, cuando la recibieron, inmediatamente la pusieron en práctica. Y entonces, entendiendo que esto es un privilegio, pues ¿sabe cuál es el privilegio, amados? Mire, Dios es el que provee, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ok. ¿Necesita Dios de mi dólar y de tu dólar para que la palabra vaya alrededor? ¿Ah? ¿Ah? No necesita mi dólar, ni necesita tu dólar. No lo necesita. Pero ¿sabes qué? Y Él podría llevarse la gloria Él solo. Y se la lleva. Pero Él quiere que nosotros compartamos con Él en un gozo. Él quiere que entremos en una cercanía hacia Él donde podamos gozarnos juntos. De compartir juntos en una empresa, en algo que transforma vidas para la eternidad. Y esto es cuando tú y yo ofrendamos. ¡Wow! Oh, Pastor Juan, a usted le sale mejor. ¿Cómo es el wow? Fuerte, pues. Bueno, no importa. Déjeme decir una cosa. Esto es asombroso de parte de Dios, que nos invita a la intimidad de su comunión para que nosotros podamos tomar parte usando algo que Él nos lo dio, para que podamos tomar parte de hacerle el bien a otros. Porque, amados, no hay bien más
elevado que este. Que una persona que está muerta y camino al infierno puede escuchar el Evangelio y escuchando el Evangelio venga a la vida y al cielo. No hay bien mayor que este. Y a su misma vez, el de poder en la necesidad material entre los hermanos y aún fuera del círculo de los hermanos, el de poder imitar a Dios en la generosidad que Dios tiene para con los, como dice la Escritura, ingratos, ciertamente con sus hijos. ¡Qué privilegio! Y lo que pasa una vez más es que nosotros no lo vemos en estas luces, amados. Nosotros no lo vemos, es un privilegio dar. Quizás lo hemos escuchado, pero como que no nos detenemos por un instante de decir, pero un momento, aguántate una cosa acá. Un privilegio. Ay, un privilegio. Amados, es tu privilegio. Y es mío también. Es nuestro privilegio. Y mira, tanto es así que entonces la respuesta de ellos es, por favor, déjanos ofrendar. Dice, les rogaban que pudiesen ellos tomar parte. Les rogaban que pudiesen tomar parte. Y tiene como propósito el bienestar. Y ahí una vez más, clara imitación del Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros que somos pobres pudiésemos ser enriquecidos. El Señor, que es rico en gloria, se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre y como hombre obedientemente fue hasta la muerte y muerte de cruz, la de un criminal, para que este criminal de la ley de Dios, este criminal que rompió la ley de Dios, que era lo más pobre espiritualmente, que no tenía absolutamente nada para decirle a Dios, mírame, por si acaso, ¿ok? Para que este criminal fuese enriquecido. Ahí está el ejemplo. Al dar ofrendas, amados, Dios utiliza esto. Él es el Espíritu Santo, les recuerdo, el Espíritu Santo fue el que inspiró esto, ¿ok? Él es el que inspiró esto. Él utiliza lo sublime de esta realidad espiritual. Jesús viniendo, haciéndose pobre para que yo, un criminal, fuese enriquecido. ¿Ok? Jesús utiliza esto y lo aplica, por medio de su Espíritu, lo aplica al dar ofrendas. Otros son bendecidos. Y aquí es donde entonces les dije, ya desde la semana pasada, aquí hay pues entonces un cisma, acá hay una brecha infranqueable, algo que no puede llegar a decirse que es lo mismo que el movimiento de prosperidad. Porque en el movimiento de prosperidad lo que te enseñan y te dicen es que tú des más para que tú tengas más, para que tú puedas vivir más, para que tú seas más rico, tú. Es egocéntrico. Y como egocéntrico que es pecado, es una aberración y es una abominación. Le apesta a Dios ese tipo de enseñanzas. Le huele mal. Le huele mal a Dios. Pero la enseñanza bíblica dice, te da más para que pienses en otros. Te da más para que pienses en otros. Te da más para que pienses en otros. Dios no es así. No pensó en mí, un miserable y pobre pecador, y en ti. ¿Ah? ¿No fue así? Claro que sí. Claro que sí. Así que fue el cuarto principio. Nuestro dar ofrendas es un privilegio que nos permite buscar el bienestar y la bendición de otros y no el bienestar propio. Cuando ofrendamos, ejercitamos este privilegio de participar en la obra de Dios buscando el bienestar de otros e imitamos a Él, quien por nuestro bienestar envió a su Hijo Jesús. Quinto, dar se convierte en realidad en una expresión de amor.
Dar es una expresión de amor. 2 Corintios 8, versículos 8 y 9 y el versículo 24 dicen lo siguiente: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también, y acá subráyelo, la sinceridad del amor vuestro. La sinceridad del amor vuestro. Versículo 9 continúa diciendo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y ahí recalque usted, subraye su Biblia quizá, por amor se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Versículo 24, saltamos al 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias, la frase mira acá, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Dios dio a su Hijo. ¿Por qué lo hizo? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Y cuando nosotros damos algo, en el sentido de las ofrendas, cuando estamos dando una ofrenda, Dios quiere también que esto fluya de un corazón que lo hace por amor. Por amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios, ciertamente, es un acto de gratitud. O sea, amor no significa simplemente el sentimiento. Uno expresa su amor a Dios muchas veces con una gratitud plena y llena. Hay veces con un sentido de alabanza a Dios. Hay veces con afecto, ciertamente, con un afecto puro para con el Señor, ¿cierto? Expresamos nuestro amor y sentimos nuestro amor y el amor de Dios gobierna muchas veces nuestros sentidos en formas diversas. Y Dios quiere que cuando ofrendemos nosotros la damos por amor a Él, en gratitud a Él y también por amor a los que van a ser beneficiados con ello. Y hay dos tipos de beneficios, amados, que usted y yo debemos de entender. Dos tipos de beneficios que reciben las personas que van a recibir esa expresión tangible de amor. Van a ser beneficiados con ese dinero, con esa ofrenda que se está dando. El primero de ellos, que es para ofrendas para personas tanto creyentes como no creyentes, para que ellos puedan ser instruidos en la verdad de las Escrituras. La instrucción de la palabra de Dios para cristianos y para los que no son, viene en la forma de evangelismo, para los que son viene en la forma de enseñanzas de la palabra, es una expresión que es posible por el dinero, por la ofrenda que se ha dado. Es posible. ¿Ok? Es una expresión del amor que trae ese beneficio. El beneficio de que personas, ustedes y yo y otros que no conocen la salvación de Dios, podamos ser instruidos en las Escrituras. Y para esto venga conmigo por favor a 2 Corintios 11, versículos 7 al 9. Recuerden lo que les dije. En Corinto la iglesia no estaba teniendo la actitud, la disposición adecuada para ofrendar. El apóstol Pablo va y entonces enfrenta la situación enseñándoles a ellos esto. ¿Ok? Habían varias dinámicas que se estaban dando allí. Una de ellas era que los corintios eran más abiertos a veces a escuchar a personas que en la estimación de los corintios eran súper maestros, súper apóstoles, porque hablaban jocosamente y hablaban con cosas así, asá, y lo encontraban más amena la presentación que tenían estas personas. Eran más como que, ay, a mí me gusta más este como habla que el otro. Y el apóstol Pablo era una persona que no hablaba en realidad de lo que él mismo dice, lo que se puede ver. No era muy elocuente en sus palabras. Él no era una persona elocuente. ¿Ok? Pero no por no ser elocuente, no significaba que no tenía la verdad y profundidad para enseñar. No debemos de confundir. Elocuencia no significa ni ser profundo, ni hablar una enseñanza verdadera. Uno puede ser elocuente, el diablo es elocuente, déjeme decirle. El diablo es sumamente elocuente. ¿Ok? Y es tan elocuente por eso que atrae a muchas personas. Y seduce a muchas personas con sus engaños. Por la elocuencia que tiene. Así que no confunda, por favor, elocuencia al hablar con verdad o profundidad. ¿Ok?
Así que bueno, entonces en 2 Corintios, miren lo que pasa acá. El apóstol Pablo les habla acá y les dice a ellos: oye, ustedes han recibido personas que no debiesen jamás haber recibido. Y ustedes incluso están dando dinero a personas que jamás le debiesen haber dado dinero. Ustedes han sido seducidos por el diablo. Mira lo que les dice acá: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Y acá es necesario que les explique por qué él utiliza esta expresión: pequé yo humillándome a mí mismo. ¿Cuál fue la humillación que Pablo tenía aquí presente? Bueno, resulta lo siguiente. Pablo en otro lugar dice lo siguiente: ¿es que acaso, dice él, hablando como un siervo de Dios, como un ministro de la palabra, dice: ¿es que acaso yo no tengo el derecho de ser sostenido por la iglesia? Él es muy directo, ¿ok? Él dice: ¿acaso yo, dice, no tengo el derecho de ser sostenido por la iglesia? Y él da principios y dice: bueno, el Señor Jesús estaría en desacuerdo con ustedes. Porque el Señor Jesús dijo que el obrero es digno de su salario. El Señor Jesús dijo que no le pongas bozal al buey que trilla, como lo dice el Antiguo Testamento. El Señor Jesús dijo que, a través de, luego de Pablo en Timoteo, dice claramente que los que están en el ministerio deben ser sostenidos por el ministerio. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo dice: es que quizá yo, humillándome, siendo de actitud humilde para ver que llegara a ustedes, ¿es que acaso significa que yo ya no tengo el derecho de ser sostenido por ustedes? Quizá pequé yo en ello para que vosotros fueseis enaltecidos. Es decir, Pablo dice: yo lo hice para que ustedes pudiesen ser bendecidos, pero parece que ustedes no aprecian eso, no entienden eso. ¿Ok? Continuamos, versículo 7. Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, y acá lo que quiere decir de balde es gratuitamente. Dice: yo me humillé en vano, actué humildemente en vano, buscando venir y traerles el evangelio para que ustedes sean bendecidos, y no requiriendo de ustedes un pago. ¿Hice eso yo mal? ¿Estuvo mal de mí haber hecho eso? ¿Entienden lo que Pablo le está diciendo? ¿Entienden el argumento? ¿Ok? Pablo no está diciendo que él no tiene el derecho de recibir dinero de los corintios, pero Pablo está diciendo: no usé de ese derecho, para que nadie tenga un obstáculo, para que nadie me acuse de que yo estoy hablándoles a ustedes porque quiero la plata de ustedes. ¿Ok? Dicho sea de paso, antes lo he dicho y lo vuelvo a decir, esto es una información pública: su siervo recibe $1,300 al mes por parte de la iglesia. Esto es lo que yo recibo. ¿Ok? Ciertamente que todos ustedes sabrán que con eso no se puede vivir, ¿cierto? Para una familia no se puede vivir. Pero ustedes me han visto a mí, viniendo ustedes y diciéndoles: oigan, señores, y ¿dónde está la plata, señores? ¿Ah? ¿Dónde está la plata? Si quieren que yo esté acá, ¿dónde está la plata? ¿Alguna vez alguno de ustedes podría decir que yo he hecho eso con ustedes? ¿Cuántas veces he venido a hablarles del dinero? Y acá estoy delante de todos ustedes, ¿ok? Todos los que me conocen, algunos de ustedes de años, otros por quizá semanas o meses. ¿Alguno de ustedes puede decir de que yo les he venido a decir a ustedes: por si acaso, si no me pagan más, yo no puedo estar acá? Si hay alguno que lo puede decir, le pediría por favor que se ponga en pie públicamente y que diga eso hoy mismo. Sea que lo haya hecho en privado o sea que lo haya hecho públicamente. Sea que me lo escucharon sin yo darme cuenta y me atraparon, ¡ajá! Como dicen los peruanos, ¡ampay! ¡Te agarré! Estabas por la plata, estabas por el dinero. Dios es mi testigo que nunca lo he hecho así. Y Dios es mi testigo que mi deseo es nunca hacerlo tampoco. Nunca hacerlo. Y el apóstol Pablo se encontraba en una situación así, donde él estaba, no digo en todo sentido, por favor, no me lo vaya a malentender, ¿ok? Pero él estaba en una situación donde él estaba en los Corintios, les había predicado el evangelio, había pasado 18 meses con ellos, Había pasado 18 meses con ellos. No fue simplemente una visita un par de semanas.
Había pasado meses con ellos, 1 año y medio. ¿Ok? Y le dice, recuerden por favor, dice, ustedes saben que yo nunca les impuse lo que es el derecho que tengo, dijo el apóstol. Nunca les impuse ese derecho, como diciendo, no, ustedes acá si no se muestran con sus ofrendas ahorita, acá paramos la cosa. Él nunca dijo eso. Dice, quizás ese fue mi pecado, dice. Quizás ese fue mi pecado. Y entonces él dice, ¿por qué? Porque he predicado a ustedes el evangelio de balde. Porque nunca ustedes pusieron la moneda que haya sido una dracma griega de aquel entonces, o qué sé yo. Ustedes nunca pusieron una moneda allí para pagar para que yo pudiese vivir y pudiese estar acá. Versículo 8 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Ahora, ¿de dónde vivía Pablo? Pues, es la pregunta. ¿Cómo vivía? Porque tenía que comer, ¿de acuerdo? Tenía que vestirse, ¿de acuerdo? Tenía que tener un techo en algún lugar, ¿de acuerdo? Y el apóstol acá dice, ¿saben qué? Dice, como ustedes están reaccionando, es como que si yo lo que he hecho es robarle a otras iglesias para traerles a ustedes esta bendición. ¿A qué iglesia se refiere? Él se refiere a las iglesias de Macedonia. Él se refiere a las iglesias de Macedonia y también a Filipos, que una y otra vez, cuando él tenía alguna necesidad y cuando ellos tenían oportunidad para dar a un siervo de Dios que estaba predicando el evangelio y enseñando la palabra a nuevos convertidos, ¿ok? Lo que hacían es que tan pronto tenían chance, algunas iglesias le enviaban ofrendas. Y cuando se acababan las ofrendas, el apóstol Pablo testifica claramente que él trabajaba con sus manos. El hombre tenía, y en esto digo, wow, qué cosa. El hombre trabajaba en cueros. Yo también, con pieles. Ahora, no soy Pablo, ni quiero decir, ahí nomás quedó la semejanza, por si acaso. No van a decir, mira, qué creído el Jesús. Ahora dice que él es como Pablo. Como una vez alguien me lo dijo. Una vez alguien así me dijo eso. Qué creído que sos, me dijo. No, por favor, no. Hasta ahí nomás llegó la... Ahora también dicen de que Pablo era bajo de estatura. Yo también soy bajo de estatura. Otra similitud. Ya van 2 al menos, ¿eh? ¿Ok? Bueno, lo calvo, algunos de ustedes dicen que me estoy quedando calvo, pero no tanto. El pastor Juan es más semejante a Pablo en eso. Bueno, entonces, el apóstol Pablo... ya me hicieron perder, ¿ya ven? Bueno, el apóstol Pablo fue a ellos, ¿ok? Y les dice, dice, yo no les he pedido a ustedes plata. Cuando yo tuve necesidad, dice, ¿sabe qué? Otras iglesias fueron, por decir así, despojadas. Otras iglesias contribuyeron. Y cuando se acabó lo que otras iglesias contribuyeron, yo trabajé. Y ustedes me han visto a mí curtir cueros, hacer carpas y venderlas. A otra iglesia le dijo, por si acaso, yo les he enseñado a ustedes que trabajando con vuestras manos, así es como se ayuda a los que están en necesidad. En otra epístola se lo dijo a otro grupo de personas. ¿Ok? Es por eso que, dicho sea de paso, para nosotros es como un gran privilegio. Y creo que hablo por el pastor Juan Carlos y por el pastor Juan. Para nosotros es un gran privilegio el tener que trabajar y poder ministrar en la iglesia. Para nosotros es un gran privilegio. Y algo, como en una oportunidad me recuerdo que el pastor Juan Carlos me dijo, Jesús, es que para mí es una cosa, qué bendición que Dios me da de que yo pueda trabajar aquí para el Señor. Es un gran privilegio para nosotros el poder recibir las ofrendas que ustedes dan en lo que se puede recibir. Y sin ninguna queja, sin nada que pueda decirles, oye, pues no sean amarretes. Amarrete es el que está bien amarrado. No sean amarretes. Yo le dije que le decía salir lo peruano. Que venga y que con quejas o con cosas así, que les digamos a ustedes, oye, ya pues no nos dejen sin plata. No, para nosotros es un privilegio que podamos trabajar y podamos también dar. Y el pastor Juan Carlos trabaja su tiempo completo, el pastor Juan trabaja su tiempo completo. Y vuestro siervo también trabaja tiempo completo. Y yo doy gracias a Dios, por ejemplo, por mi trabajo. Me ofrece mucha flexibilidad. Flexibilidad donde yo puedo, como malabarista, hacer cosas a una hora que ustedes no pueden hacer.
Y también donde ustedes están haciendo ciertas cosas, hay cosas que yo no hago. Pocos de ustedes quizá conocen lo que implica preparar mensajes así. Las horas que se tienen que poner. El tiempo que se tiene que dedicar. El buscar que hacerlo de tal forma que pueda ser dado, para que pueda ser consumido, por decir así, estos alimentos espirituales. La preparación. Pensamos que todo en las cosas es tipo microondas. Sacaste del freezer, lo pusiste en el microwave, presionas 3 minutos, ¡ting, ting! Ya está listo, caliente y todo. Pero no, algunos de nosotros todavía cocinamos a la antigua. Y acá es bueno ya que empecemos a hablar de comida. Y traemos la cebolla, y traemos la papa, traemos la carne, y empezamos a cortar, sacamos el aceite, lo ponemos ahí a calentar, se empieza a freír las papitas, uno empieza a cortar la carne, le tira sal y pimienta y ajos, la tira en la olla, y entonces una vez que ya se frió, un aceite muy caliente y humeante y todo, entonces esa cosa ahí empieza a oler riquísimo, le das vuelta, lo pones a un lado y le tirás ahí encima la cebolla, el tomate que estaba allí, le pones más sal, un poquito más de pimienta, un poquito de ajo, lo sofríes todo y de pronto tiras la carne allí y le pones para que hierva, las papas ya están listas y tienes lomo saltado. Ya para todos ustedes que estaban sufriendo, ¿y cómo va a ser lomo saltado? ¿Cómo va a ser lomo saltado? Ya se los dije cómo. Ya saben cómo. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Eso no es a lo microondas. Y rico que sale con un arroz graneadito. No se preocupe, ya con esa cagao. ¿Ok? Todos ahorita a la granja a comer lomo saltado. Déjame decir una cosa. Toma tiempo. No es automático. Y ¿saben qué? Les confieso. Es un gozo. Es una alegría. Es una bendición. Es un privilegio. Nada menos que eso. El apóstol le dijo: he despojado otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Así que el apóstol Pablo, él lo que hizo fue con claridad que él dio como una expresión de amor también. Y las ofrendas tienen el beneficio de que pueden ayudar a personas a recibir la instrucción de la palabra. Porque fueron ofrendas, él dice, fueron las ofrendas de los de Macedonia que me habilitaron a mí para poder estar acá. Y dije que era un beneficio, el que creyentes y no creyentes se puedan beneficiar de la enseñanza de la palabra, sea en la forma del evangelismo o la instrucción de la palabra. Y también para las necesidades, recibir ayuda mutua, como en el caso específico de 2 Corintios 8 y 9, que era acerca de necesidades materiales de hermanos que estaban pasando por una angustia muy grande por la persecución que había en Israel. Recuerden, la sociedad judía del tiempo de los apóstoles, después del Señor Jesús, dice, fue esparcida por la persecución que hubo, y muchos fueron sacados de la sinagoga. Ser sacado de la sinagoga significaba ser sacado de la comunidad. Ya no había cómo ganarse la vida. Y en medio de todo eso, entonces el apóstol Pablo, que les predicó el evangelio a otros, dice: mira, los hermanos están en necesidad, no tienen, no hay provisión. Y entonces gustosamente rogaban y decían: vamos a darles. Esos son los dos beneficios, amados. Son los dos beneficios de dar como una expresión de amor. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Padre, estos principios no son, hay veces, discernidos con una simple lectura. Pero cuando nos detenemos y pensamos más pausadamente en lo que tu palabra dice, podemos ver allí estos principios saliendo a la luz e instruyéndonos para adorarte por medio de nuestras ofrendas, como hemos estado viendo hasta el momento, con generosidad, sistemáticamente, con amor, para el bienestar de otros. Gracias, Padre.
que podemos tomar parte de este privilegio. Y te agradecemos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.